Recuerdo que ayer queríamos recordar lo de los alelos. Os he puesto aquí un árbol y el tema de cómo van los alelos, ¿vale? Os los he puesto aquí. Os recordaba que por un lado teníamos los alelos del grupo sanguíneo, que íbamos a tener el alelo A y el B, que son codominantes entre sí, y el alelo 0, que era recesivo respecto a esos dos. Es decir, A y B siempre van a dominar al alelo 0. De manera que tendremos estos posibles genotipos porque los alelos sanguíneos pertenecen a los cromosomas somáticos, con lo cual todas las personas, da igual que sean chicos o chicas, van a tener dos alelos. Por otro lado teníamos RH, el resus. En este caso he puesto que el positivo sea R mayúscula y el negativo sea R minúscula. Como os decía ayer, podéis ponerlo con máses y con menos, o bueno, este sí que es un poquito más libre el cómo lo representéis, ¿vale? Pero la representación de los grupos sanguíneos es esta, siempre. El I elevado a el alelo que nos interesa. Digamos que hay una especie de consenso para representarlos así. Lo mejor que podéis hacer de cara al examen es que el examinador vea que conocéis ese consenso. Es decir, si usáis otro tipo de representación, no os van a poner que esté mal. Pero si usáis esto, sí que os va a dar una mejor imagen. Ya sabéis que siempre intento que hagáis el examen de una manera que tengáis buena imagen para el resto de preguntas, porque si en alguna flojeáis un poquito el hecho de que hayáis marcado una imagen de una persona que conoce lo que está haciendo, siempre se va a poner de vuestra parte. Si no me equivoco, nos habíamos quedado con lo de las proporciones. No sé si se había quedado del todo claro, entonces vamos a jugar un poquito con ello. Voy a hacer A y B, pero por comodidad, igual que ayer, ¿vale? Por comodidad de no tener que estar escribiendo I elevado a B, que son un montón de cosas que, como estoy escribiendo con un ratón, me resulta un poco difícil, pero haceros a la idea de que para el examen quiero I elevado a e I elevado a B. Entonces, si no me equivoco, era un W que se cruzaba con un A0. Teníamos esta diferencia respecto a la del primer ejemplo que habíamos visto, que era este, que una mujer que era grupo B con un hombre que era grupo A tenía un hijo 0. Con esto yo os decía, ¿por dónde tendríamos que empezar? Tendríamos que empezar por el recesivo, el más recesivo de todos, siempre. Lo mismo sea en esto en el que tenemos problemas de codominancia y problemas de dominancia, o si es un ejercicio de dominancia normal y corriente. Si es un ejercicio en el que, por ejemplo, se está hablando de color de ojos o nos están hablando de, por ejemplo, la rugosidad de los guisantes o el color o tal, ¿vale? Los típicos problemas de Mendel, siempre id al recesivo, porque es justo el que sabéis por seguro su genotipo. Entonces, el genotipo de este chico, que es un 0, sabemos que por narices va a tener que ser I0, I0. Entonces, gracias a eso, sabemos que un padre y una madre tienen que tener cada uno de estos dos alelos, y como son iguales, podemos repartirlo. Podemos saber que el padre va a ser 0 y la madre va a ser 0. El otro alelo, ¿cómo sabemos cuál es? Bueno, nos lo está diciendo el fenotipo realmente. El fenotipo de este chico es A. Entonces, él tiene que tener un alelo que codifique para esa información. La información A0. Por otro lado, tenemos la información B. Esta mujer tiene el fenotipo B, con lo cual su alelo, uno de ellos, tiene que por narices codificar el alelo B. El otro puede codificar lo que... Entonces ya tenemos los genotipos, ¿vale? Era lo que había que hacer en el problema. Ahora, el asunto venía cuando nos pedían que mirásemos cuáles eran los genotipos de los hijos que podían tener y sus fenotipos, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo os dije que cuando cambiamos el problema, hiciésemos esta combinación también. Entonces, lo que os había comentado que teníais que hacer era mirar los gametos que pueden formar cada una de estas personas. Hasta aquí los que me seguís bien la clase, los que estamos atendiendo de verdad a la clase, vamos bien, ¿verdad? Los que ya lo vimos ayer, entiendo que lo entendemos, y las nuevas estamos bien. O sea, perfecto, muy bien. Sí, puedo repetirlo, tranquila. Vale, lo de los grupos 0, me refiero, vale, esto es aquí, ¿vale? Espera que estoy moviendo el chat. Mira. Los alelos 0, ¿vale? Son recesivos respecto al alelo A y al alelo B, como puedes ver aquí. Es decir, siempre que se encuentre el alelo 0 con otro alelo distinto, con un A o con un B, va a actuar de manera recesiva. Por lo que la información que se va a representar y a codificar es la información de ese alelo, la del dominante. Pero, lógicamente, si no hubiese un dominante, entonces sí que se expresa. Es exactamente igual que pasaría con los ojos azules, por ejemplo. Imagínate que el 0 es ojos azules y el A o el B fuese ojos marrones, ¿vale? Pues entonces, cuando te encuentras con un alelo A y un 0,
expresaría los ojos marrones, pero si tienes 00, expresarías ojos azules. Con lo cual, aquí tienes el genotipo. Si tú tienes AA, va a ser A. Si tienes A0, va a ser A también, porque es recesivo, domina la A. Si tienes 0, 0, entonces tendrás el grupo de fenotipo 0. Si te das cuenta, aquí hay más fenotipos de los que hay normalmente en una relación de dominancia o recesividad, porque nos encontramos frente a una relación de codominancia también. Aquí tenemos 3 alelos, de los cuales 2 son dominantes entre ellos y el otro es recesivo. Lo que teníamos que hacer ahora, lo que nos pedía el problema, era estudiar los porcentajes genotípicos de este árbol. Y entonces yo os puse el otro para que vieseis cómo llegaba a cambiar el asunto. Una vez que ya tengáis los genotipos de los parentales que os interesan, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es ver qué gametos pueden formar esas parejas con solo un carácter, ¿vale? Y de hecho luego vamos a hacer esto de los alelos sanguíneos con el carácter de los RH, que os había dicho ayer que era precisamente exactamente igual que la ley de Mendel, ¿vale? Teníamos que hacer las cruces de los dos caracteres. Si tenemos esta mujer, ¿cuáles van a ser sus alelos? Venga, o sea, los genotipos son estos, ¿vale? El fenotipo lo estoy poniendo dentro y el genotipo es el que está debajo. ¿Cuáles serían los gametos? Tendríamos la B y el 0. Esos son los dos gametos que va a tener. ¿Y cuáles son los alelos de este otro? A y 0. Entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer? Cruzar los alelos teniendo en cuenta que cada uno de estos alelos va a ir en un gameto. Se puede formar porque se van a formar a partir de la meiosis. En la meiosis, recordad que estos dos alelos van a ir uno en cada cromosoma homólogo. De esa manera acabarán separándose primero en la división 1, luego en la división 2, y acabarán formando gametos distintos. Unos gametos llevarán el alelo, en este caso, ¿vale?, de la mujer, el alelo B, y otros, bueno, al ser mujer, podemos decir óvulos, llevarán el alelo 0. Por aquí, más de lo mismo. En este caso, como es hombre, unos espermatozoides llevarán el alelo A y otros espermatozoides llevarán el alelo 0. Entonces, la probabilidad de que se junten es de que se junte todo entre sí, ¿no? O sea, entonces, gametos de este señor van a ser los mismos, A y 0, y los gametos de esta chica van a ser todos B. Entonces, los gametos vamos a juntarlos 2 a 2. El primero de esta mujer, ¿cuál es? El B. Vale, pues cogemos el gameto B y lo cruzamos con el primer gameto del varón, A. ¿Qué vamos a tener? A, B. Un tipo de descendiente. Con el siguiente, esta B con el 0. B, 0. Estos son los genotipos. Ya hemos hecho el cruce del primer gameto con los dos gametos del padre. Ahora tendríamos que hacer justo lo otro. El segundo gameto de la mujer, que es el 0, con el primer gameto del varón. Sería 0A. Y el segundo con el segundo. 0, 0. Entonces tenemos 4 posibilidades que nos han salido, ¿vale? 4 opciones diferentes. Cada una de ellas, ¿qué probabilidad va a tener, por tanto? ¿Un cuarto o el 25%? Yo os recomiendo que pongáis mejor sobre fracciones. Y ahora vamos a ir a los fenotipos. ¿Qué fenotipo va a ser este? AB, exacto. ¿Por qué? Porque tiene el alelo A y el alelo B. Grupo AB. Muy bien. ¿Y los dos siguientes cómo serán? ¿Qué grupo será este? El B. Y el siguiente, el A. Y el siguiente, el 0. Eso es. Vamos ahora a hacer lo que ocurriría en este. En este caso, os dais cuenta que la tabla es todavía más sencillita, ¿vale? Vamos a ponerlo. Voy a poner el padre arriba y la madre abajo. Los gametos del padre los vamos a poner aquí. Y los gametos de la madre aquí. Como solo tenemos uno, solo pondremos un gameto. Entonces, ¿qué genotipos vamos a encontrar en la descendencia? AB y B0. ¿Y con qué proporción? ¿Con qué probabilidad? Un medio. ¿Y los fenotipos cuáles van a ser? A, B y B. Vamos ahora a mezclarlo con los RH. Vamos a dejar estos árboles para que veáis cómo van a cambiar las proporciones. Voy a borrar los fenotipos y a dejar estos genotipos. Esto lo voy a resumir un poquito para que me quepa un poco más arriba, ¿vale? Y así vais a ver cómo el hecho de ampliar, de meter otro carácter más, va a cambiar las proporciones. Vamos a pensar que los dos son positivos y son heterocigotos para el RH, ¿vale? De manera que si son heterocigotos para el RH, ¿cómo serán de fenotipo para el RH? ¿Positivos o negativos si son heterocigotos? Exactamente, positivos. Estamos poniendo dentro el fenotipo. Para que sean heterocigotos, ¿qué gametos me van a formar? Gameto positivo y gameto negativo. Por un lado el grupo y por el otro lado el RH, ¿vale? Todos me podrán formar el gameto positivo y el gameto negativo. Son dos caracteres distintos. Entonces el grupo es 1 y el RH
es el otro carácter que va codificado por el RH. Para cada uno de ellos tendremos dos alelos, para una cosa que es el grupo, que será el B, y para otra cosa que es la RH, que será lo de ser positivo o negativo. Dos caracteres, dos alelos, dos genotipos, ¿vale? Dos genotipos distintos y dos fenotipos. Son distintos. ¿Ok? ¿Ahora mejor, Lore? ¿O te lo cuento de nuevo? Vale. Tienes los grupos sanguíneos, que son lo de estos de aquí, ¿vale? El grupo sanguíneo, espera que pongo el chat. El grupo sanguíneo son estos de aquí. Y es lo que va a dar que seas A, B, AB o 0, ¿vale? Y por otro lado tendremos los alelos que van a codificar para el RH, que son estos de aquí, ¿vale? Entonces, lo que estás teniendo son dos genes distintos. Es como si, por ejemplo, te estuviesen haciendo un... uy, me quedan 10 minutos. Es como si te estuviesen haciendo un problema en el que te estuviesen mirando, por ejemplo, el color de los ojos y, no sé, el color del pelo, ¿vale? Te estuvieran dando dos opciones, dos caracteres, te hablaran de los dos. Entonces nos iríamos a lo que sería la tercera ley de Mendel. Por un lado tendríamos un carácter que estaría regulado por los alelos que codificarán para el grupo sanguíneo, es decir, para IA, IB e I0, ¿vale? Para estos fenotipos. Y por el otro lado vamos a tener los otros alelos que van a codificar para el RH, el positivo o negativo. Y entre los dos, cuando sumemos ambos dos, vamos a tener un fenotipo, que será el fenotipo A positivo o B negativo, AB positivo, lo que sea. Si yo digo a una persona que es A negativo, pues estaría diciendo que tengo, pues, lo mismo que si digo una persona de ojos azules y pelo marrón. Son dos caracteres diferentes. Hacemos la tabla. Aquí lo que vais a tener que hacer es poner los gametos que se van a formar en cada una de las personas. Entonces, pensemos que aquí va a ir la mujer y aquí va a ir el varón. ¿Cuáles serían los gametos que puede formar la mujer? Un alelo de un gen y otro alelo del otro gen. El primer alelo del primer gen lo podemos combinar con el primer alelo del segundo gen. Tendremos B positivo como uno de los posibles gametos. Ese mismo alelo, el primer alelo, lo vamos a combinar con el segundo alelo del segundo gen, ¿vale? Para tener el otro. B negativo. El 0 positivo y el 0 negativo. ¿Cuáles serían los del varón? A positivo, A negativo, 0 positivo y 0 negativo. Bueno, pues una vez que hemos conseguido por fin rellenar esta tabla, ahora lo que tenemos que pensar en los fenotipos para juntarlos. Bueno, en realidad vamos a hacer las proporciones genotípicas y luego mirar los fenotipos, ¿vale? Vamos a pensar. De los genotipos A, B, positivo, que es el primero, ¿vale? Positivo, positivo. ¿Cuántos tenemos? Pues contamos en la tabla. 1 de 16. El siguiente que tendríamos que hacer, ¿cuál sería? Vale, pues vamos a seguir simplemente por aquí, ¿no? ¿Cuántos A's positivo o negativo tenemos? 2 de 16. El siguiente, B0, positivo, positivo. 1, ¿verdad? ¿Os dais cuenta que lo que tiene esto es que no sigue las proporciones exactas que seguíamos con lo de Mendel? Siguiente, B0, positivo, negativo. Voy a borrar la tabla, ¿vale? Y nos vamos a quedar con los genotipos. Ahora que entendemos cómo se hacen las tablas, nos quedamos con los genotipos. ¿Os dais cuenta de que antes el AB era un cuarto y ahora el AB, mirad todo lo que tenemos distinto ahora? Ahora tenemos todo esto. Haceos a la idea de que siempre va sobre 16 lo que os he escrito, ¿vale? Teníamos 1 aquí, 2 del AB. Antes teníamos un cuarto de AB. Ahora ese cuarto en genotipos, luego miramos los fenotipos, en genotipos se divide. Se divide de manera que 1 de 16 es AB, pero positivo, positivo, 1 de 16 es AB, negativo, negativo, y 2 de 16 son AB, positivo, negativo. Los A0 que teníamos aquí, ocurre exactamente lo mismo. De los B, lo mismo. El B0, positivo, positivo, que vamos a tener 1, el B0, positivo, negativo, de la cual había 2, y el B0, negativo, negativo, del cual tenía 1.
Y por último tendremos los 0, 0 positivos, que vamos a tener 1, el 0, 0 positivo, negativo, que había 2, y el 0, 0 negativo, que había 1. Hasta aquí entendéis que lo único que he hecho ha sido contar los genotipos de la tabla y ponerlos juntos. ¿Por qué no se cumple el 9331? Porque el 9331 se cumple cuando las relaciones que hay entre los alelos de los dos genes son exclusivamente de dominancia. En el momento en el que hay una codominancia, como es este caso, en el que hay un AB, esas proporciones cambian totalmente. Aquí es una herencia un poco más compleja. El 9331 solo se cumple en las herencias más simples, en las cuales solo hay dos alelos posibles, es decir, solo existen dos variantes, el alelo que se consideraría el normal y el alelo que da el carácter, y en los cuales se guarda una relación estricta de dominancia. Uno domina sobre el otro. En el momento en el que tengamos, por ejemplo, la posibilidad de tener ojos rasgados, ojos almendrados y ojos redondos, no se te va a cumplir ya el 9331, porque tendrías 3. ¿Qué es lo que tenéis que sacar de aquí? Que jamás, jamás, jamás os empolléis las proporciones. Comprobadlas, haced la tabla y contad. Y todo lo que salga os saldrá bien si habéis hecho bien la tabla. Entonces, una vez que tenemos los genotipos, que veis cuán diferentes son respecto a lo que teníamos antes con un solo carácter, antes eran todos iguales, todos tenían la misma probabilidad de aparecer, ahora no. Ahora los tenemos más probables que otros. El AB positivo-negativo es más probable que el AB negativo-negativo. Y lo mismo ocurre con el A0 positivo-negativo. Pues ahora vamos a hacer los fenotipos. ¿Cómo van a ser los fenotipos? Bueno, los fenotipos tendremos que atender a aquello que os había puesto aquí, recordando las relaciones que guardan los alelos, la codominancia por un lado y la dominancia por el otro, ¿vale? Entonces, el primero, ¿cómo va a ser? ¿Fenotipo qué? ¿Qué fenotipo tendrá esto? AB positivo. Y le ponemos un 1. El segundo, AB negativo. Y AB negativo, ¿os dais cuenta de que no es para nada el mismo fenotipo que AB positivo? Es lo mismo que, no es lo mismo tener ojos redondos y marrones que tener ojos rasgados y marrones. Sino que se lo digan a los chinos, la diferencia que tienen. Vale. El último entonces, ¿cómo sería? AB positivo, exactamente. ¿Y cuántos son? ¿Cuánto suma? 2. Pero ya tenemos un AB positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos tendríamos ya contados como AB positivos? 3. Porque este fenotipo era AB positivo y este fenotipo era AB positivo. Con lo cual, realmente los juntas. Si hablamos del genotipo, es decir, de cómo son sus dos alelos, lo tenemos que separar. Pero ahora estamos hablando del fenotipo. Si estoy contando cuántos fenotipos tienen mis descendientes, ¿cuántos descendientes hay que sean AB positivo? Entonces tendríamos 3 descendientes de AB positivo y un descendiente AB negativo. ¿Qué fenotipos y cuántos descendientes tendríamos aquí? A0 positivo tendríamos 3 y A0 negativo 1. ¿Os dais cuenta entonces que las proporciones genotípicas serían estas 1 sobre 16? Mientras que las fenotípicas serían estas, siempre sobre 16, ¿vale? 3 sobre 16, 1 sobre 16, etc. Y estáis viendo las diferencias que hay entre el genotipo y el fenotipo. Aquí tenemos 12 combinaciones de genotipos, de las cuales tienen distintas proporciones. Y aquí tenemos 8 combinaciones fenotípicas con sus proporciones. Y todo lo hemos sacado de las tablas. Y además, daos cuenta de cómo cambia de tener un carácter a tener 2. Porque aquí antes teníamos un cuarto de AB en genotipo, ¿vale? Esto era el genotipo, que sería AB de fenotipo, un cuarto de AB de fenotipo, un cuarto de B de fenotipo, un cuarto de A de fenotipo y un cuarto de 0, 0 de fenotipo. Ojo aquí, y ahora viene lo que lo va a juntar todo y lo que le da la razón a todo, ¿vale? Como os digo, esto es el genotipo. Teníamos un cuarto de ABs, ¿vale? ¿Cuántos tenemos aquí en total? ABs.
Solo contando a B. 4. Tenemos 4. ¿Y cuánto era el total? 16. Es decir, un cuarto de nuestros descendientes son AB. Exactamente igual que ocurría antes. ¿Por qué? Porque sigue siendo un carácter. Solo, un único, el mismo carácter, se hereda de la misma manera que habíamos estudiado. Son lo mismo, entonces tiene que cubrir las mismas proporciones. Al final tiene que guardar la relación. Tiene que ser que de ABs haya un cuarto. Y por narices, lo que estamos haciendo simplemente es ese cuarto, seguir dividiéndolo. Es como si yo corto una tarta, ¿vale? Porque es mi tarta. Pero esa tarta, ese cuarto de tarta que me ha tocado a mí, que no le ha tocado a mi hermana, que no le ha tocado a mis dos padres, ¿vale? Ese cuarto que me ha tocado a mí, lo divido un poquito más para dárselo a mi novio y a mi perro, ¿vale? No le deis tarta a los perros, por favor. Entonces, lo que estoy haciendo es simplemente seguir dividiendo en trocitos. Pues eso es lo que está pasando aquí. Cuando tenemos un solo carácter, dividimos esas posibilidades entre los descendientes que hay atendiendo solo un carácter. Y las probabilidades son más grandes. Cuando además añadimos la probabilidad de que sea algo más, estamos dividiendo esas probabilidades. Pero en total, tiene que sumar lo mismo. Lo mismo va a ocurrir aquí. Es un cuarto de A0, un cuarto de B0 y un cuarto de 0,0. La secuencia representa una parte de una molécula. Determine la secuencia de las dos hebras del fragmento de ADN del que proviene este ARN y la correspondiente secuencia de aminoácidos que se origina en la traducción. Vale, tendríamos que hacer una retrotranscripción porque te están pidiendo el fragmento de ADN y luego tendríamos que hacer una traducción. Es una manera un poquito más atravesada de enseñárnoslo, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tenemos el fragmento de ARN. Entonces, vamos a aprovechar que ya está escrito y así voy haciendo apuntes sobre él, ¿vale? ¿En qué dirección se realizaba la transcripción? Se lee en 3', 5' y se sintetiza 5', 3', porque es en 3' donde va metiendo el aminoácido, de manera que le quedaba el 5' suelto, lejos de, o sea, era el que se iba alejando, era el aminoácido más antiguo y ahí es donde se iba a meter la cabeza líder, si recordáis, ¿vale? Entonces, en 3' era donde tendríamos la cola poliar. Con lo cual, esto es lo primero que se habrá formado, ¿no? Esta parte de acá. Así que el ADN tenemos que entender que va a ser al revés justo. Aquí estará el 3' y aquí el 5'. Y como las bases tienen que ser complementarias, solo tenemos que ir haciendo la complementaria de ellas. De manera que, como el ARN tiene U en vez de timina, cuando tengamos una U tenemos que suponer que hemos tenido una A. La U cambia por una A. No puedes traducir directamente que el ARN sea una T. O sea, no es cambiar donde tienes una U, una T y donde tienes una C, mantener una C. Esto no es. Tienes que tener en cuenta que lo que hace la polimerasa es meter la complementaria. Lo que cambia es la U por una A. La U está por una A. Esta C en realidad era una G. Esta G era una C. La C sería una G, la C sería una G, y esta A, ¿qué sería? Entonces, la U sería una A, pero la A sería una T. Timina, porque el ADN tiene timina, el ARN no tiene timina, ¿vale? Entonces, os dais cuenta que esta cadena es básicamente la que nos han puesto aquí, ¿vale? O sea, la de 3', 5', Entonces habría que seguir, y tendríamos toda esta cadena. ¿Qué pasa? Que os han pedido el ADN. Entonces, el ARN, recordad que solo se formaba a partir de una sola de las cadenas, por lo que acabáis de decir, porque se lee de 3' a 5' el ADN, no al revés. Entonces, lo que hacía era unirse en aquella zona promotora, en la zona donde estuviese el promotor, reconocerlo, y de ese promotor tirar bien hacia el lado que tuviese que tirar, ¿vale? Pero siempre leyendo 3', 5', para poder meter en 5', 3'. Entonces, al hacer la retrotranscripción, porque esto no es más que una retrotranscripción de ARN a ADN, formamos esta cadena primero. Esta todavía no la tenemos. Lo que tenemos que darles a los examinadores para darles el ADN, una molécula de 2 cadenas, con lo cual a partir de esta cadena que hemos formado, como os digo, es esta de aquí, vamos a formar la de abajo, de manera que donde hay una A se mete simplemente la complementaria, es decir, 3', esto era el 5', sería una T, la G sería una C, la C sería una G, la G
sería una C y la T, ¿qué sería? Una A. ¿Y por qué aquí la A es una T si aquí en el ARN era una U? Por lo que decimos, porque el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Bueno, entonces estaríamos formando esta cadena y tendríamos ya ese ADN de doble cadena. Ya tendría respondida la primera parte, que es la de dar un ADN. Ahora tendríamos la segunda parte, ¿vale? Que sería la de formar este polipéptido, que es lo que a ti te interesaba, ¿vale? Pero para que todos lo entendiésemos. Entonces, este polipéptido lo vamos a tener que formar a partir de esta cadena de ARN que nos daba aquí. Para eso lo vamos a tener que ir leyendo de 3 en 3. Vale, entonces vamos a saltárnoslo, ¿vale? Nos pedían, pues, lisina es lis y leu, leu, ¿vale? Todos estos codifican para leu. Entonces, cualquiera de ellos podría ser, podrías usarlo. Pero la pregunta tiene relación con la anterior. Entonces, te está diciendo que los aminoácidos tercero y cuarto de la secuencia, el tercero tiene que dar lisina y el cuarto leucina. El tercero, si te fijas, es AAU y el cuarto GUA. Entonces, AAU está dando asparagina y lo que queremos dar es lisina. Entonces, ¿de qué manera lo tienes que hacer? Simplemente tienes que ver cómo cambiando un nucleótido puedes pasar de A a U. Si cambias la U por una A, tienes lisina o por una G. Por ejemplo, es que los dos te valen, porque es AAU, lo cambias a AAA o a AAG. G. Solo estarías cambiando este, el último. Y leucina sería hacer lo mismo. Ahora tienes GUA, valina. Y queríamos leucina. ¿Cuál cambiarías para hacer leucina con solo cambiar un aminoácido? Aquí solo vale UA, porque si no estarías cambiando dos, ¿vale? Estábamos diciendo, ¿cuáles creías tú que valía? El UUA y el UUG, ¿verdad? Si yo pongo UUG, pero ya no estarías cambiando solo un nucleótido. Suele ser así, solo un cambio. Si te permiten todos, tú haz eso, ponlos todos. O sea, pon todos los cambios que podrías hacer, pon 2. En el examen de EBAU lo que haría sería te valdría CUA, UAA, ya. Estos dos te valdrían y no te los podrían poner mal y además estarías haciéndolo correctamente. Esta respuesta de ellos, desde mi punto de vista y a los correctores que yo conozco, esta respuesta no vale. No sería una respuesta completa y no te darían el punto completo. Porque la selección natural no va a potenciar que haya dos mutaciones si puede solo haber una. Con lo cual, lo mejor que puedes hacer es solo una. O sea, lo que harías aquí es una sustitución. Estás sustituyendo un solo nucleótido. Si tú hicieses una inserción o una delección, entonces harías un corrimiento de lectura y no cambiaría solo el aminoácido 3, o sea, y 4, no cambiarían solo esos dos aminoácidos, cambiarían todos los demás, porque estás quitando, por ejemplo, pues este, ¿no? Imagínate, eliminas esto, con lo cual ya no se leería igual, no leerías estos 3 y estos 2 ahora en vez de leerse con este, se leerían con este, que antes formaban parte del siguiente, con lo cual ahora el aminoácido iba a ser distinto, si fuese una delección. Las figuras representan células en metafase mitótica de 3 individuos de una especie de mamífero con 2n igual a 10. Los individuos correspondientes a las figuras A y B son normales. En uno de ellos es un macho y el otro una hembra. Cada cromosoma aparece con un número. Identifique los pares de cromosomas homólogos y los cromosomas sexuales X e Y. Lo que tendrías que hacer es identificar los que van 2 a 2 y los sexuales serán los que te queden por descarte. Uno de ellos es un macho y otro una hembra. Entonces, bueno, el truco aquí es fijarse en lo de las bandas, ¿vale? ¿Os recordáis aquello que os había dicho yo de que los cariotipos tenían unas bandas y que esas bandas siempre se permitían hacer el cariotipo? Lo que tendríais que hacer para juntarlos es fijaros en las bandas, los que son iguales. Por ejemplo, aquí el 1 y el 9 son iguales. Es muy fácil saber cuál de los dos es el macho porque hay uno muy pequeño y no hay más. Entonces, presuponiendo este tan pequeñito, me imagino que va a ser la Y. Pero bueno, vamos a ir por partes en cómo lo sabréis vosotros y no por experiencia, ¿vale? Juntando los que son iguales, ¿cuáles veríais más iguales? El 2 y el 10. El 7 y el 3. A con el 4 con el 5 y luego el 8 iría con el 6 porque son por descarte los que nos quedan. Entonces, como son distintos, podemos decir que el 8 y el 6 son los sexuales. Y que además, poniendo que estemos en una especie en la que el macho sea heterocromosómico, es decir, sea el que es distinto, este será el macho. Porque recordad que tenemos las aves en las cuales los heterocromosómicos pueden ser las hembras. Pero como son los raros, lo mejor es que sí penséis que el macho siempre va a ser el que tiene uno diferente. Ojo, cuidado, que puedes tener dos iguales de este tipo y entonces no son un cromosoma Y, son un cromosoma 21 o 22, que son muy pequeñitos, ¿vale? ¿Con qué juntaríais el 10?
creo que pone 18, ¿no? 18 con el 16, el 17 con el 19, el 20 con el 13, el 12 con el 14, el 11 con el 15, y ahora vas a ver cómo voy a diferenciar aquí cuáles son los sexuales, porque ¿cuáles son? ¿Ves el 15 muy grande? Vale, ¿sabes cuál es el truco? Te han dado el macho. Entonces, uno de estos cromosomas son los sexuales, con lo cual la hembra tiene que tener dos iguales, bien sean del pequeñito o del grande. Si te fijas aquí, tenemos esto muy llamativo. Entonces, el 16 y el 18 son los sexuales. Y aquí 6 y 8. Dos cromosomas homólogos son idénticos, las dos cromátidas de un cromosoma son idénticas, explico muy brevemente. Bueno, esto es teoría. Tendríais que decir exactamente que son idénticos estructuralmente, pero pueden ser distintos en la información genética que porten. Esa respuesta es la que os da el 10 en el examen, porque uno viene del padre y otro viene de la madre. ¿Y las dos cromátidas de un cromosoma son idénticas? Sí, porque contienen la misma información genética, porque las cromátidas se han replicado durante la fase S del ciclo celular. En la fase S, los cromosomas replican sus cromátidas, o sea, las clonan por un proceso de replicación, con lo cual las dos cromátidas tienen el mismo ADN. Y luego ya, si quieres, y ya te coronas, pero a máximo no poder, o sea, un cromosoma homólogo tras la meiosis puede tener sus dos cromátidas hermanas distintas si ha sufrido un proceso de, exactamente, recombinación o sobrecruzamiento o crossing over, se llama de las dos maneras. Si dices todo eso, da igual por dónde hayan intentado ponerte la pregunta, que vas a clavarla. Vale, y luego el C. El individuo correspondiente a la figura C representa varias malformaciones debidas a una mutación cromosómica. ¿Qué cromosoma tiene la mutación? ¿Cómo se denomina esta mutación? La manera de hacerlo es igualito a lo otro. Tendríamos que volver a hacer los cruces, ¿vale? ¿El 24 con cuál iría? Con el 26, ¿no? El 27 con el 30. 21 con el 25. El 28 con el 29. Ya está. Nos quedan dos. ¿Qué ha pasado aquí? Una delección en el 23. Pero también, si no supiésemos, no hubiéramos visto todo esto, y no tuviésemos referencia, también quizás podríamos decir que ha habido, por las bandas tan raras, que ha habido una transposición, una translocación recíproca, de manera que este homólogo le ha dado un cachito final a este. Imaginaos que el cromosoma fuese por aquí, entonces aquí le faltarían un par de barritas más, simplemente 2 barritas más, y este tendría 2 más aquí. Pero ha sido una delección porque lo que tienes que ir es a fijarte en los otros cromosomas, como son, por ejemplo, el 16 o el 8, veis que son iguales que el 22 y entonces puedes afirmar que lo que ha ocurrido es que el 23 tiene una delección. Porque si el 23 no fuese una X y fuese una Y, es decir, fuese un cromosoma cortito, tendría que ser como este, pequeñito. Lo que quiero decir es que si tú no tuvieses esto de referencia, no supieses lo que ha ocurrido aquí, te dan simplemente esto y te dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y te aseguran que no es un cromosoma sexual, ¿vale? Porque si yo lo veo así, lo primero que podría decir es que, bueno, probablemente este sea un cromosoma sexual porque es distinto. En ese caso, lo que tendrías que decir, han podido pasar dos cosas. Bien, que el 22 sea tal cual así y el 23 ha tenido una delección, que le falte el final de los brazos largos, o que el 22, debido a su patrón de bandas, ha cogido uno de los cachitos del 23 y por eso es mucho más largo. De manera que si cortásemos por aquí, este tendría 3 bandas y este tendría 1, 2 y 3 bandas, ¿vale? Habría una translocación recíproca. Pero eso en caso de que no pudieses ir a referenciar este. Aquí en este problema exactamente lo que tendrías que decir es que ha habido una delección del 23 porque son los cromosomas sexuales que son iguales a los 2 del 16, es decir, esto sería una mujer o homocigota, ¿vale? Sería el sexo homogamético. Tiene toda la pinta de que sea entonces 2 cromosomas X igual que la célula B, recordad que esta es la célula B, ¿vale? En la que ha ocurrido una delección en el cromosoma 23 y por eso ha quedado más cortito. En lo normal, la situación normal, como bien dice el enunciado, sería que ambos fuesen como el cromosoma 16 y el cromosoma 18.